hubo una definición que no llegamos a cubrir en aquella ocasión, que es la unanimidad. ¿Ven? Y hoy pues queremos hablar de manera breve acerca de ello. ¿Qué es estar unánime? Sabe que está unánime y está inánime, son cosas diferentes. Una persona que está inánime es que está tirado en el piso dormido y no se mueve. Pero una persona unánime necesita otras personas para estar unánime, porque uno no puede estar unánime con uno mismo. Unánime quiere decir que usted está de acuerdo, pero va mucho más allá de estar de acuerdo, usted lo va a ver ahora. Así que usted no puede estar, dice, para mí es bien fácil estar de acuerdo conmigo mismo. Yo creo que todos nosotros, ¿verdad? Posiblemente estemos de acuerdo con nosotros mismos todo el tiempo, pero eso no es unánime. Unánime es que usted tiene a los hermanos al lado y usted puede tener el mismo pensamiento, el mismo sentir, amén, las cosas que son fundamentales, compartir el mismo amor de Dios, la misma dirección de Dios, la misma provisión de Dios, la misma gracia de Dios, amén. Y usted respecto a lo que le enseña la palabra y el Señor le dirige, usted está unánime. Unánime quiere decir que usted está de acuerdo. Fíjese que no dije opiniones, porque a veces las opiniones pues, usted puede tener diferencias. Por ejemplo, alguien puede decir, pues mira, a mí en verdad me gusta pasar frío. Y al hermano que está al lado, a lo mejor le gusta pasar calor. Pues usted no está unánime. Quizás está unánime en el sentido de que usted respeta la opinión y los gustos del hermano. O sea que hay cosas que no son esenciales, ¿verdad? ¿Dependerá nuestra fe de que si a nosotros nos gusta el frío o el calor? Nada. ¿Dependerá nuestra fe de lo que a usted le guste comer o no? A veces uno piensa, no, es verdad que no, porque a veces respecto a la comida, si esta persona tiene la noción de que nuestra comida puede definir si estamos en comunión con Dios o no. Sin embargo, la Biblia dice todo lo contrario. O sea, la bendición de Dios y el poder de Dios en redimirlo a usted va mucho más allá de la comida. ¿Entiende? Sin embargo, hay muchos errores en nuestra comunidad y en el mundo que podrían pretender decir que si uno come ciertas cosas, pues se sale de comunión con el Señor. Y no es así. Así que unanimidad, ¿qué es la unanimidad? ¿Verdad? Vamos a ir sobre ello en el tema de esta exhortación. Vamos a Mateo 18, hermano. Mateo 18, 19 al 20. Gloria sea el Señor. Mateo 18, 19 al 20. Y después, no tiene que buscar directo, pero queremos leerlo también. 1 Corintios 12, 13, pero ese, si quiere, pues lo escucha y después más adelante lo puede ver con calma. Mateo 18, 19 al 20. Amén. Dice así. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Señor, ahora te pedimos tu bendición por la palabra. Guíanos por medio de tu Espíritu Santo a entenderla, a hacerla, a creerla, mi Señor Jesús, y a vivir de acuerdo a ella, Padre. De esa forma, a glorificarte, Señor, todos los días, Señor. Que nos dejemos llevar por tu palabra y no por las opiniones, mi Señor Jesús. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Unánimes. ¿Ven? La palabra unánime, que se traduce muchas veces como unánime o estar de acuerdo, es sinfoneo. ¿Te has oído? Mira, una sinfonía, ¿verdad? Refiriéndose a la palabra que usamos nosotros para las composiciones clásicas especialmente. Pues sinfonía es cuando hay un montón de músicos tocando sincronizadamente, tocando bien. Si cada uno fuera por su lado, se hace un desorden, una disonancia que no es posible escucharla, ¿verdad? Así que cuando usted está tocando solo, usted toca solo y usted siempre está sincronizado porque es usted mismo. Cuando ya son dos músicos, da más trabajo. No son tres, no son cuatro, cinco, seis, da mucho más trabajo. Porque todo tiene que estar de acuerdo. Imagínate con una orquesta de 100 músicos, 150 músicos. Por eso que tiene que tener un director, porque ellos no se ven mutuamente, ¿verdad? Para tocar bien, tocar de acuerdo a como debe ser. ¿Okay? Así que sinfoneo es cuando se está de acuerdo con el que está al lado suyo. Eso es literalmente lo que quiere decir. Cuando la palabra que leímos dice, otra vez os digo que si dos de nosotros se pusieran de acuerdo, si dos de nosotros sinfonizan, por así decirlo,
no sintonizan, sino sinfonizan respecto a algo, cosa, ¿verdad?, que se le pidieren, ¿verdad? Cuando estén de acuerdo, mi Padre va a contestar esa petición. Si usted va viendo lo que está diciendo, y el contexto de esto, se sabe, capítulo 18 de Mateo, en la porción más arriba, es respecto a las discordias. Pero ese es el contexto. Capítulo 18, verso 15. Está hablando de la ocasión cuando un hermano comete pecado contra ti. Y te dice, si es así, ve tú y él, repréndelo. Si te oye, se resolvió, ganaste a tu hermano. Si no te oye, pues ve con otros hermanos más, para que haya testigos. Si no los oye, pues vete entonces a la iglesia y tráelo a la iglesia. Si esa persona no hace caso a la iglesia, pues considérala como alguien que no es de Cristo y se tenla por gentil y publicano. O sea, cuando la palabra usa esta en el contexto del Nuevo Testamento, pues una persona que no conoce a Cristo Jesús. O sea, si no conoce a Cristo Jesús, pues no podemos esperar que esté unánime, que quiera agradar a Dios como nosotros le queremos agradar. Ese es el contexto de este verso 18. Por eso es que dice, entonces les digo, de verdad les digo, que todo lo que usted ate en la tierra, dice el 18, o sea, en lo que usted esté de acuerdo en la tierra, pues se estará de acuerdo en el cielo, refiriéndose a los creyentes. Cuando hay dos creyentes que están unánimes, guiados por el Espíritu Santo, y deciden de una forma dada hacer algo para bendecir al Señor, pues mire, eso está de acuerdo con lo que Dios quiere allá en el cielo. Eso es lo que quiere decir esta porción. Dice, y todo lo que usted desata en la tierra, o sea, si hay una amargura, un problema, una disensión, un problema, cuando usted lo desata, pues también en el cielo apoyará. Esto es lo que quiere decir esta porción. Muchas personas la complican y empiezan a decir, no, que si nosotros atamos o le retenemos los pecados, eso no es lo que está diciendo aquí. Por eso digo, vamos a la palabra pura. El contexto aquí es donde hay discordia. Si acuerdan no tener discordia, el Señor va a estar de acuerdo con ellos. Amén. Y eso es lo que quiere decir aquí. Entonces, el verso que leímos, el 19, dice, le digo de nuevo, que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en algo aquí en la tierra, encima de eso, cualquier cosa que ustedes pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y este es el asunto de la unanimidad. Cuando usted se pone de acuerdo es estar unánime. A través del Nuevo Testamento, usted va, vamos a citar algunos versos, se habla, y no necesariamente los versos mencionan la palabra sinfoneo, o sea, unánime, pero menciona la unidad. La iglesia tiene que estar unida. Ahora, una cosa que quiero aclararle, te va a escuchar este mismo tema posiblemente. En el momento escucha a otra persona predicando, la iglesia tiene que estar unida, por lo tanto, todas las iglesias tienen que estar juntas. Entonces, ahí es que está la dificultad. Muchas personas interpretan que como la iglesia tiene que estar unida, que no es bíblico que hayan diferentes congregaciones. Primero, que no puede haber una sola congregación, porque las personas no caben todas en un mismo sitio así. Tienen que haber diferentes congregaciones. Y dicen, ¿por qué hay diferentes denominaciones? Que unos se llaman pentecostal, otros se llaman presbiterianos, otros se llaman metodistas, otros se llaman lo que sea, luteranos, bautistas, como sea. Y dentro de los bautistas están los bautistas independientes, los bautistas fundamentales, están los bautistas asociados, demás cosas. ¿Por qué eso es así? ¿Eso no implica que hay pecado? No necesariamente. Necesariamente, porque el Señor nos llama a estar unánimes, amén, en las cosas fundamentales de la palabra. Pero hay otras situaciones y otras peculiaridades que las personas pues tienen, que no son iguales entre ellos. Por ejemplo, hay personas que no, hay congregaciones litúrgicas. ¿Qué es litúrgica? Que en el devocional, el culto entero, se hace con una cadencia, casi como con un libreto. ¿Okay? Eso no quiere decir que esté mal, eso es una peculiaridad. ¿Okay? Entonces, si usted se va a congregar con ellos y usted está llamado a estar unánime, pues usted se tornará en litúrgico. ¿Qué quiere decir eso? Que usted dice, de momento, cuando el que está dirigiendo de frente dice una cosa, ya usted sabe que usted va a decir otra después. ¿Cómo usted sabe? Al principio usted no sabe, pero después lo va aprendiendo. En esta parte se para, en otra parte se sienta. No estoy hablando de catolicismo romano, oye, por si acaso usted, que no se me confunda, dice, se parece tanto. Sí. No es eso lo que estoy hablando. Muchos creyentes que aman a Cristo Jesús como nosotros lo hacen de esa forma. Pero si usted quiere estar unánime con ellos, pues amén. Tiene que estar de acuerdo primero unánime en los fundamentos. Cristo es nuestro Salvador, es esencial. El Espíritu Santo es de parte de Dios para guiarnos a toda verdad.
La Biblia, ¿qué es la Biblia para ustedes? Es la palabra de Dios santa y sin mancha, viva y eficaz, directamente inspirada por Dios. Amén. ¿Hay otra cosa que ustedes sigan que no sea la Biblia? No. Muy bien, ahí vamos. En esas cosas hay que tener, ¿verdad?, unanimidad. Ahora, ya otras situaciones, por ejemplo, hay personas que prefieren congregarse un sábado. Y no estoy hablando necesariamente de los adventistas del séptimo día. Hay bautistas del séptimo día. ¿Usted sabía eso? No en Puerto Rico. Pero, y si de momento nosotros cogemos reuniendo los sábados, ya por eso somos sabatistas, ¿no? Ahora somos dominicanos, pues somos de domingo. Sabatistas y dominicanos. Cuando la Biblia no habla específicamente de considerar un día especial por encima de los otros. ¿Por qué se congregan los domingos muchas congregaciones, muchos creyentes? Porque el domingo fue el día que el Señor resucitó. ¿Por qué algunos se congregan sábado? Porque le añaden especial importancia al Antiguo Testamento cuando dice que el sábado, el Shabbat, era el día donde se cesaba de las labores. Pero puede haber alguien que sea juevista y se congrega los jueves. El jueves, el culto principal. ¿Hay algo que en la Biblia que critique eso o lo impida? No. Porque el Señor redimió todas esas cosas. Amén. El Señor nos redimió de todo. Si el Señor nos redimió de toda maldición que nos ataba y nos llevaba al infierno, ¿hará importancia un día? Para nada. ¿Hará importancia la comida? Para nada. Ahora, que si usted se va a congregar con un grupo que entiende que hay, ¿verdad?, hay una tradición en ese grupo que se reúne los sábados, pues usted dice, no, que yo me quiero congregar con ustedes, pero yo quiero congregarme domingo. No, pero es que nosotros nos congregamos sábado. No, pero que te dije que es que yo quiero congregarme con ustedes, pero domingo. Pues no puedes congregarte domingo, pero eso es congregar sábado. Va bien. Ay, que es que a mí me gustan este himnario, pero ustedes usan el otro himnario. ¿Son bíblicos los cánticos? En los dos. Amén. Entonces, ¿qué usted va a hacer? ¿Forzar a los otros a usar el himnario? No, hermano, con calma, ¿verdad? Ese es el asunto de la unanimidad. Va mirando para los dos lados. Usted tiene que estar dispuesto a implantar la verdad de Cristo, pero también tiene que estar dispuesto a ser enseñado, enseñada y a someterse a lo que los hermanos suyos profesan como la verdad. Lo importante es que hay unas cosas que son fundamentales y no cambian y son verdades bíblicas. En ellas tenemos que estar unánimes. A través de la palabra vemos ese énfasis, ¿ok?, sobre las cosas del Señor. Ahora, uno puede estar unánime en las cosas malas, pero no es en esa que estamos llamando a estar unánime. Si usted va a Hechos 5, ve ese ejemplo. Usted recuerda a Ananías y Zafira, ¿verdad? Y no vamos a hablar en detalle de Ananías y Zafira, pero Ananías y Zafira eran esposo y esposa. Dice que ellos vendieron una propiedad, el Espíritu Santo los guió a vender una propiedad para traer la ganancia y donársela a la iglesia a través de los apóstoles para el sostén de un montón de personas que estaban en necesidad. Ese es el contexto del capítulo 5 de los Hechos. Pero ¿qué pasó? Después que Ananías decidió en su corazón, guiado por el Espíritu Santo, vender la propiedad y poner el fruto de ello para disposición de la iglesia, cuando puso, se quedó con una cantidad. Y usted diría, pero es que era de él. Y hay que estar con eso. Se debate mucho de eso. ¿Y por qué cuál es el problema de que si él la vendió en una cantidad y le quitó un poquito? ¿Cuál es el problema? El problema es que el Espíritu Santo lo convenció de algo, dictaminó algo. Y él vino y sustrajo. El problema no era tanto sustraer. El problema es que lo trató de pasar como que eso era todo. Él le pudo haber dicho a Pedro, mira, esta fue la cantidad, yo me quedé con una parte para cubrir una necesidad, una deuda. No hay ningún problema. Pero él trató de pasarla, aquí lo vendí todo, y aquí está todo, cuando no estaba todo. Eso se llama mentir. ¿Okay? Pedro lo llama a capítulo y dice, ¿por qué Satanás llenó tu corazón para mentirle al Espíritu Santo? Y sustraer del precio de la heredad. Ese era el problema, no venir con la verdad. Dice, ¿quién te obligaba a venderla? Si te quedabas con ella, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste en tu corazón? Dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Y usted sabe lo que le pasó a Ananías en ese contexto. Que murió. El Señor lo hirió y murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Uno diría, en el contexto de esta historia, dice, wow, qué exagerado.
Hay que ver a qué usted le está llamando exagerado. Le está llamando exagerado al Señor. El Señor fue lo que juzgó en ese momento. Él entendió que la gravedad era de tal manera que había que quitarle la vida a Ananías. ¿Qué estaba en juego aquí? Estaba en juego el fundamento de cómo la iglesia se estaba formando. Recuerda que la iglesia se estaba formando en esos momentos. Si se pasaba esto y decía, no te apures, para el Señor más o menos, las cosas más o menos están bien. Cuando no están bien. El Señor le sabe una mentirita blanca. Porque tú sabes que nosotros somos especiales haciendo las cosas siempre a mitad. Una mentirita blanca no mata a nadie. Aquí, pues, la susodicha mentirita blanca esta sí lo mató. Tenemos que entender eso, es el contexto que vemos aquí. Pero mire, sucedió que a las 3 horas llegó la mujer de él, Zafira, y no sabía que su marido había muerto. Y le preguntó Pedro, ven acá, ¿ustedes vendieron la heredad en tanto? Y dijo, sí, en tanto. Dice, ¿por qué ustedes se pusieron de acuerdo? Convinisteis. O sea, estuvieron de acuerdo en tentar al Espíritu del Señor. O sea, tú y Ananías estaban en armonía, estaban unánimes en mentirle al Espíritu Santo. Y ella murió también. Y si vino un gran temor sobre toda la iglesia. Eso es lo que el Señor quería. La gente se pregunta, ¿Ananías y Zafira se fueron al infierno? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se hubieran ido al infierno. Hicieron eso mal. Quiere decir que no eran siervos y siervas del Señor. Porque el Espíritu Santo mismo lo guió. El Señor no le da Espíritu Santo a Guipipío. El Señor le da Espíritu Santo a los que son salvos. ¿Va bien? Que usted analiza todo y dice, wow, ¿el Señor le puede quitar la vida a un hijo, una hija de él? Claro que sí, que se la puede quitar. En este caso lo sirvió de ejemplo para que la iglesia temiera. Por si en acaso en alguna ocasión uno pensaría que las cosas del Señor es para entretenerse. Nunca han sido para entretenerse. Amén. El Señor no se entretuvo dando su vida por nosotros. Él nos salvó porque nuestra perdición era real. Y la salvación que nos dio es real. La palabra de Dios es real. El servir a Dios es real. El darle cuenta al Señor es real. ¿Oyó? Por esas cosas es que la palabra del Señor nos da estos ejemplos. Pero no vamos a hablar de Ananías y Zafira nada más. Lo que quiero ilustrar aquí es que Ananías y Zafira estaban unánimes en hacer lo que Dios no les había dicho que hicieran. O sea que uno podría poner y hacer un grupito. Eso pasaba también en la iglesia en Corinto. En primeros capítulos, Pablo le ilustra a los corintios. Ven acá, pero ustedes tienen un grupo que son los de Pablo, un grupo que son los de Pedro, un grupo son los de aquel otro varón de Apolos. Sin embargo, yo soy de Cristo. Yo soy del grupo de Cristo, pero ustedes tienen unos grupitos aparte. Dice, cuando ustedes hacen eso, no se están comportando carnalmente. Ustedes no son carnales cuando hacen estas cosas. Como que tenían tres partidos políticos en la iglesia. Cuando yo oigo a Apolo, yo siento algo especial. A mí no me gusta Apolo, a mí me gusta Pedro. Así ninguno de esos dos, el más claro que habla es Pablo. Tonterías como esa, poniendo diferencias donde no las hay. Los tres que ellos seguían eran siervos de Cristo. Y los tres que ellos servían o que ellos seguían, o de los grupos que ellos decían pertenecer, estaban unánimes con el Señor porque el Señor los utilizaba. Amén. Pero ellos mismos estaban en disparidad. Entonces, esas diferencias artificiales no traen unanimidad. Lo que traen es contienda. Eso le abre la puerta a la carne de nosotros. Encontrar grupitos. Recuerdo ya una ocasión, congregamos una congregación que tenían esta costumbre, esta mala costumbre, de que hacían votaciones todos los años. Votaciones para elegir personas que iban a servir en diferentes ministerios. Eso no es bíblico. La Biblia habla de echar suertes para decidir sobre candidatos. Pero lo primero es que los candidatos eran candidatos santos. Por ejemplo, cuando el grupo de los apóstoles quedó con -1 por Judas el Iscariote que se ahorcó, los apóstoles al principio de los Hechos consultaron a Jehová y le pidieron al Espíritu Santo que echara, ¿verdad?, a echar suerte, que dirigiera la suerte para ver a quién iban a escoger. Y escogieron a un varón que se llamaba Matías, ¿te recuerdas? Pero eso no es lo mismo que decir en la congregación, aquí está fulano, ¿cuántos votos por fulano? Levante la mano, adelante de todo el mundo. Y la gente, ya tú ves, ya votó por no va a votar por mí. Y ahí uno casi veía al demonio metiéndose allí en la congregación. Porque eso son brutalidades que se hacen. Primero, el Espíritu Santo es el que dirige las cosas.
No hacen falta elecciones. Las elecciones son cosas del mundo. La democracia es del mundo. Suena linda, ¿verdad? Pero en los caminos del Señor es la teocracia, es lo que el Señor diga. No es lo que dice la mayoría. Ahora, tremendo sería que la mayoría estuvieran unánimes con el Señor, o todos estuvieran unánimes, amén. Como quiera, es teocracia, no es democracia. ¿Okay? Que si vamos a tratar a todo el mundo con amor y respeto, amén, esa parte sí, pero eso no es que es democracia, eso es que el Señor nos manda a hacerlo así, amén, y pone ese amor en nuestro corazón. ¿Le suena como dictadura el cristianismo? Pues sí, porque el Señor fue el que lo compró, nos compró a todos nosotros. Usted es esclavo del Señor, usted sabía eso, ¿verdad? Cuando usted viene a Cristo Jesús, usted deja de ser esclavo del diablo a ser esclavo de Cristo. ¿Se ha sentido alguna vez usted como esclavo de Cristo? Todo lo contrario, ¿verdad? Y eso, yo no me siento como esclavo, yo me siento como hijo de Dios. Con toda la bendición que eso conlleva. Amén que sí, ¿verdad? No es diferente, porque usted le está sirviendo al que le amó hasta lo último y envió a su hijo a morir por usted. Bien diferente. Pero como quiera, Él es el que manda, es teocrático. Amén. Hay un orden. Y eso es lo que pasaba aquí. Pedro estaba de acuerdo con el Espíritu Santo, Ananías y Zafira no. Ananías y Zafira estaban de acuerdo entre ellos. Pero volviendo al ejemplo, nos vamos a enfocar en estar todos unánimes con el Espíritu Santo. Para eso el Señor nos dio su Espíritu Santo. Amén. Importantísimo que nosotros lo hagamos así. Amén. ¿Se acuerda que siempre citamos el Salmo 133, verso 1? Que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso, dice delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Qué bueno cuando usted se siente que usted está en paz con todos. Amén. Que usted puede decir, Jesucristo es el Señor, y todo el mundo va a decir, amén. El Señor nos ama, amén. El Señor nos endereza, amén. El Señor viene, amén. Pues usted está unánime, va viendo, todas esas cosas son sacadas de la palabra. Ahora, ahí es que está la bendición. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Allá en Hechos 4:32 dice, y la multitud de los que habían creído, esta es la iglesia joven, era de un corazón y de un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Amén. Allá en Romanos 12:16 dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Y el Señor es bien sabio, porque de ahí es que empiezan muchas veces las discordias, cuando alguien se cree que sabe más que el otro. Yo sé más de esto, yo llevo más tiempo en el Evangelio, ten cuidado con eso. Yo sé más esto aquí, yo tengo más vivencia que tú, ten cuidado con eso también. Cuando usted empieza a ver que usted es superior al otro, ahí es que empiezan los problemas. La palabra del Señor allá transportándose a los comienzos, cuando delante del trono de Dios estaban todos sus santos ángeles con los querubines, los serafines, todos glorificando al Señor. Dice que había uno que se llamaba Luzbel. Y Luzbel dijo, yo seré grande como el Altísimo. Él dijo, porque yo tengo que estar sirviendo al Altísimo si yo soy igual que él. Aquí no hay igualdad. Y entonces ese Luzbel se rebeló. Y otros zánganos más le hicieron caso. Se rebelaron contra el Señor. Ahí es que viene esa gran rebelión de donde Luzbel se le cambió el nombre a Lucifer. Ya usted sabe quién es. Eso es lo que nos dice la palabra. ¿Dónde empezó todo? ¿Por qué yo voy a hacer menos? Ahí es que está el problema. ¿Cómo ese mismo Lucifer, metiéndosele por dentro a la serpiente en el jardín del Edén, le dijo a Eva que Dios te dijo a ti que tú no puedes comer de ese árbol? Sí, es verdad, ¿no? Podemos comer de todo, pero de ese árbol no. Qué tramposo es ese Dios de allá arriba. ¿Tú sabes por qué es que Él no quiere que tú comas de eso? Porque el día que tú comas de ellos van a ser iguales que Él. Mira a ver si eso no es lo mismo que Él quería hacer o que Él decía hacer. Ser igual a Dios. Lo mismo le pasó a Nabucodonosor allá más para adelante en la historia. ¿Acaso esta no es la gran Babilonia que hice yo? Yo mismo la hice yo. Y todas las batallas las gané yo. Y todo soy yo, y yo. Y Dios lo puso a comer hierba. 7 años. En 4 patas, decía la Biblia. Lo dice la Biblia.
Después dicen los historiadores, eso no puede ser verdad porque eso no aparece en la historia de Babilonia. Pero ¿qué historiador babilónico va a poner eso en la historia? He aquí mi rey comió hierba y se sentaba encima de su caca como un lechón, 7 años, gloria a él. Él no va a contar eso así. Pero la Biblia lo redacta. Cuando él tuvo temor de Dios, entonces Dios lo restauró. Eva, sin embargo, fue y le contó el asunto a Adán. Y ya usted sabe el resto. Decidieron hacerle caso al engaño de la rebelión, del orgullo, del alzamiento que tenía el demonio dentro de su corazón. Ahí es que empiezan las cosas. Por eso es que este verso aquí, Romanos 2:16, dice, unánimes entre vosotros, no altivos. Dice, si usted ve a unos que están alzados por allá, usted no se asocie con ellos, asóciese con los humildes. Y cuidado que hay muchos altivos. ¿Amén? Usted nota muchos altivos en el diario. Usted ve, por ejemplo, muchos programas de estos así, de radio y de podcast y de farándula, están basados en la altivez. Están basados en apabullar al otro. ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama eso? Eso no se llama hablar la verdad. Eso se llama que yo me lo voy a pasar, voy a pisotear al otro, porque yo soy mayor que él. Yo sí tengo la verdad y yo digo la verdad. A mí nadie me calla. Hay libertad de expresión. Y por ahí van. Despotricando por ahí. Tenga cuidado con ellos. Porque entonces todas esas, así, todas esas cosas, de ahí es que viene lo malo. La palabra del Señor nos dice todo lo contrario. Unánimes entre nosotros. Amén. Romanos 14:19, un poquito más adelante dice, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Amén. A lo que edifica. Sabe que la palabra dice, todas las cosas me son permitidas, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son permitidas, pero yo no me voy a dejar dominar por ninguna. ¿De qué está hablando Pablo? Está hablando de que nosotros tenemos libertad en Cristo. Pero esa libertad en Cristo no puede usarse para ir y ofender y descarrilar al hermano que está a su lado. Porque entonces eso afecta a la unanimidad. Por eso es que la menciona dentro de del contexto de la unanimidad. ¿Qué quiere decir esto? Y ahí habla en Romanos 14, pero a la saciedad, acerca. Y a unas personas, a unos hermanos le llama débiles y otros le llama fuertes en la fe. Débil y fuerte en la fe es un término relativo. No es que hay unos que son fuertes y débiles respecto, y no es en cuanto a la fe que nos salva, la fe en Cristo, no, es respecto a las costumbres. Ese es el contexto de Romanos 14. Es un buen ejemplo por lo que estamos hablando de unanimidad. Por ejemplo, contexto de Romanos 14. Las comidas. Hay una persona, por ejemplo, que a lo mejor no come carne. Sí, estamos hablando de cristianos. No come carne. Hay otro que come de todo. Pues entonces, ¿cómo le llamaría a la persona que come carne al que no se la come? Pues yo soy fuerte, porque yo como todo, a mí nadie me hace nada. La comida no me hace nada. Pero mi hermano es débil en la fe. Pues para él es débil en la fe. Porque él entiende que si come algo que tenga carne, le está faltando a la santidad. Se está contaminando, se está afectando. Eso no necesariamente es verdad, literalmente. Pero si la persona cree, oiga bien esto, si la persona cree que al hacerlo está pecando, pues se le constituye en pecado. Eso es otro concepto bíblico también. Sin serlo, se constituye en pecado porque está yendo en contra de su conciencia. Y la conciencia es gobernada por el Espíritu Santo. ¿Va entendiendo lo que le digo, verdad? Ahora, si yo le pregunto a la persona que no come carne, le dice, entre tú y aquel que come de todo, ¿quién es el fuerte aquí? Pues yo. El que come de todo es débil, porque él no se sabe controlar. Entonces depende a quién usted le pregunte. Por eso es que el aspecto de esa debilidad es relativa y la fortaleza es relativa. ¿A qué es que nos llama el Señor en realidad? A no ser tropiezo mutuamente. El que come de todo, pues mira, a lo mejor se sabe, yo como de todo, pero no lo publique. Porque a lo mejor un hermano que dice, ay, este hermano que está aquí al lado come morcilla, come lechón, come mondongo, come gandinga, come riñones, lengua, come mondongo, gandinga. Ay, esas cosas a mí yo las encuentro que son como que sucias, ¿no? Está bien, esa es su conciencia. El hermano que se las come, no le esté publicando. Que ya no hable del tema.
¿Para qué usted va a hablar del tema? Si no es para molestar y pegar bellones. No hable del tema. ¿Hay alguna ventaja de salud en usted comérselo o no comérselo? Y por más que argumente, son cosas que a veces usted encuentra y escucha por ahí. La realidad es que usted sabe el día que usted se va a morir, le va a ir mal en salud, el día que el Señor lo diga. Usted puede estar toda la vida entera comiendo lechuga romana y a lo mejor se muere a los 50 y el otro se saltó de lechón y para bajarle el lechón bajaba la grasa y era así para que el lechón le bajara con la chichajón y duró 110. Porque el que determina eso no es usted, es la gracia de Dios. Triste sería, dice, te va a morir comiendo mucho el cochinito. Usted no sabe eso. Eso es de parte del Señor. Tiene que tener cuidado con las cosas. Lo triste sería que usted se enemiste, porque los que comen de todo, siéntense acá. Y los que comen más que lechuga romana, siéntense aquí. Entonces no se puede hablar ni de uno ni de lo otro, porque coge, te están diciendo. Entonces nos vamos en la carne. ¿Importa eso? A lo fundamental y eterno, nada. ¿Y para qué vamos a hablar de eso entonces? Eso es lo que dice el capítulo 14. No nos diferenciemos por estas cosas. No tiene nada que ver. Importante. Ahora bien, hay otra porción más que yo quiero que consideremos, ¿verdad? Quiero mantenerlo breve. Filipenses 1:27. Filipenses, de hecho, habla mucho de este tema, hermano. Muchas veces nosotros pensamos, Romanos 14 habla bien directo de esto, pero Filipenses, toda la carta habla de esto. Filipenses 1:27 dice, solamente, lo voy a parafrasear, que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo. Para que sea que vaya a verlos, o que yo esté ausente, este es Pablo, oiga de vosotros que ustedes están firmes en el mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Eso es lo que se llama la iglesia. En esa unanimidad que tenemos que estar. Llegara alguien y dijera que aquí, como llegó uno una vez, esta versión de la Biblia que usted sigue, esa versión, si usted creyó en Cristo usando esta versión, usted está perdido. Tiene que llegar a alguien siendo una barra basada como esa. Porque hay algunos de estos feroces, carnales, by the way, que dicen que si usted no sigue la Biblia, por ejemplo, King James, en inglés, ahí usted ve, la Biblia que corrige todas las Biblias, dicen ellos. O sea, eso se llama idolatría, porque hoy están idolatrando la Biblia. La Biblia es fundamental, pero la Biblia no nos llama a idolatrar versiones de la Biblia. Y se van en contra de los hermanos con esto. ¿Okay? Y uno de ellos llegó creyéndose que no nos habíamos dado cuenta. Pero ya nosotros, pues dice, cuando usted ve la bola bajando, ya usted tiene el guante puesto, ya usted la fildió. Ya sabe, eso lo sabíamos ya porque ya sabíamos la controversia. El varón llegó, le dimos el chance, siempre damos el chance. Porque puede venir y encarrilarse en la sana doctrina. Pero el varón no se encarriló y en una de ellas, saliendo de un culto un día así, porque hay que entender que la Biblia King James es la que corrige ya, ese es el problema, varón, aquí no es, le dije yo. Yo estaba esperando que tú me lo dijeras. Aquí en esta congregación no es, esa controversia no es aquí. Aquí servimos al Señor y aquí estamos claros sobre la versión que usamos, sobre la claridad, la santidad de esta versión, la precisión de esta versión. Lo hemos estudiado, todo el mundo está claro. Esa retórica no es aquí. Y más nunca volvió. ¿Usted se dio cuenta cuando lo echamos? No se dio cuenta, ¿verdad? Lo hicimos con calma, aparte. Porque él estaba allí en el balcón, me acuerdo yo. Estábamos en el local La Carne número 2. ¿Por qué? Imagínense que vengamos y dice, hay uno que le están haciendo caso al varón. Entonces de momento un día llegamos, uno tiene la versión Reina Valera, el otro tiene la versión Reina Valera Gómez, que es la traducción disque literal de la Biblia en inglés. Una traducción de una traducción. ¿Por qué? Porque hay unos allá de un grupo que dicen esto. Entonces empezamos con los bandos. By the way, eso sucedió en una iglesia cercana de aquí en Moca. Sucedió. No se percataron y dejaron que esas cosas se infiltraran en la iglesia y dividió la iglesia de manera feísima, oye. ¿Por qué? Porque tenemos que estar velando por la unanimidad de la iglesia. Lo dice aquí, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. El Evangelio no lo llama a estar peleando por versiones de la Biblia.
Fíjate, si empezamos por el Espíritu, defendiendo la Biblia, terminamos en la carne, defendiendo una versión de la Biblia y yéndonos a diversificar y a litigar entre los hermanos. No dudamos que el varón sea un varón de Dios. Yo quiero pensarlo siempre así. Pero las acciones que estaba haciendo literalmente no iban para la unidad de la iglesia. Era para imponerse. Imponer una agenda. Ese es el problema. El creyente no tiene agenda, hermano. El creyente, la agenda suya, lo que me refiero es predicar la palabra de Dios sana y tal como está. Servir al Señor con limpieza y transparencia de corazón. No es venir a imponerle la forma que yo soy al hermano. No puede venir así. Amén. Ahí es que empiezan siempre los problemas. Tienes que ser de esta forma, tienes que ser de la otra. Y digo yo, ¿y para qué entonces que está el Espíritu Santo en nosotros? Si tenemos que esperar que alguien nos diga cómo nosotros tenemos que hacer las cosas. Va pensando, ¿para qué fue dado el Espíritu Santo a nosotros? Para guiarnos. El Espíritu de verdad, para guiarnos a toda verdad. Y algo esencial que nos tenemos que llevar hoy. La unanimidad está basada y creada y forjada e impulsada por el Espíritu Santo de Dios. Nosotros aquí, si usted confesó a Cristo como Salvador y usted se amparó bajo el perdón de Él y Él limpió su pecado con su sangre, la palabra claramente dice que a usted le es dado el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es eso del Espíritu Santo? En los tiempos antiguos, en el Antiguo Testamento, Dios se manifestaba y visitaba a algunas personas, lo vemos en la palabra, y posaba sobre ellos, ese espíritu posaba sobre ellos. Se nos menciona, por ejemplo, el Espíritu de Jehová se paseaba sobre las aguas, sobre la faz de las aguas, allá en el Génesis capítulo 1. Es el mismo Espíritu Santo de Dios. Después el Espíritu posaba sobre los profetas, o posaba sobre algunas personas en específico. Amén. Sansón, ¿te recuerdas Sansón? Venía de momento el Espíritu de Dios sobre él con poder y hacía todos aquellos prodigios que él hacía. No era Sansón, él era el Espíritu Santo. Amén. Todas las proezas que hizo David. Cuando el pueblo, sin embargo, tenía que consultar a Dios, pues no lo podían consultar directamente. Lo hacían a través de un sacerdote sobre el cual venía la presencia del Espíritu en ese momento. O de un profeta, como Samuel, por ejemplo, sobre el cual venía la presencia de Dios. Limitado un tanto, ¿verdad? Cuando viene el nuevo pacto en la sangre de Cristo, lo que llamamos el Nuevo Testamento, ahora no hay que usar sacerdotes ni profetas en el sentido del Antiguo Testamento para usted intimar y hablar con el Señor. Porque usted es el templo donde el Señor vive. Y eso es lo grande y eso es lo retante de nosotros ahora. Cristo, la presencia de Dios, está en usted, no en un templo. Antes había que ir a un templo, había que ir a un tabernáculo, había que ir a donde vivía el profeta, porque en más ningún lugar se manifestaba Dios. Hoy, la presencia de Dios está en usted. Antes, esta parte es súper importante, antes las personas podían estar fuera de comunión, o sea, fuera de unanimidad con Dios, pero al pretender acercarse a Dios, ya sea para unos sacrificios, ya sea para una festividad bíblica, ya sea para una petición o lo que fuera, se santificaban y volvían a entrar en comunión con Dios antes de presentar su petición. Hoy, Dios vive dentro de usted por medio de su Espíritu Santo. Hoy, usted puede estar en comunión todo el tiempo. Y el Señor le llama a estar en comunión todo el tiempo. ¿Va entendiendo? El Señor está con los ojos puestos sobre usted todo el tiempo, porque vive dentro de usted todo el tiempo. Todo el tiempo usted honra al Señor, está llamado a honrar al Señor. Cuando no lo hace, ese espíritu que está en usted dentro, todo el tiempo le va a estar diciendo, esto hay que corregirlo, todo el tiempo. Perdón la exageración, pero para que usted vaya entendiendo. Amén. No hay tal asunto con enfatizar sobre lugares santos, ni lugares especiales, ni en esas cosas. ¿Sabe cuál es el lugar especial? Usted mismo, porque el Señor está viviendo entre usted. ¿Usted sí me entiende? Sí. No que no hayan lugares que nosotros santifiquemos y reverenciamos. Ahora mismo este lugar que estamos aquí se constituye en el lugar de congregación. Esto no es el templo.
Tenemos que salir un poco de las definiciones del Antiguo Testamento. Hay muchas personas que enfatizan sobre el Antiguo Testamento tratando de predicar lo que predica el Evangelio. Se confunden mucho. Vamos ahora a entrar en la presencia del Señor. Entonces, antes de entrar en la presencia del Señor, ¿en la presencia de quién está usted? ¿Va entendiendo? Entra en la presencia del Señor con gratitud. El himno tiene un buen propósito, el corito. Pero si usted se pone a verificar fundamentalmente, antes de cantar el coro, ¿en la presencia de quién está usted? ¿En la presencia del demonio? ¿En la presencia suya sola? Entonces se pone a pensar, es verdad. Por eso es que el Señor dice, cuando el Señor Jesucristo se fue a preparar lugar para nosotros, dice, mayores cosas que yo harán estos, porque yo me voy al Padre, pero el Espíritu Santo va a ser dado a cada uno de nosotros para hacer la obra del Señor. Así que todo el tiempo. ¿Ven? Que si puede estar en algún momento que usted haya herido y haya ofendido al Espíritu Santo de Dios, claro. ¿Cuándo? Cuando hacemos las cosas que al Señor no le agradan. Claro que sí. ¿Deja de usted estar en comunión con el Señor? No. Porque cuando el Espíritu le constriñe, le dota, le dice, esto hay que corregirlo, usted lo corrige confesándolo al Señor. Y la sangre de Jesucristo su Hijo, eso es lo que dice 1 de Juan, nos limpia de todo pecado. Amén. Usted recuerda que cuando venimos a honrar al Señor mediante la cena, sacamos un momento aparte para ir en oración al Señor. No es para entrar en comunión con el Señor, porque el vuelvo a digo, entonces antes de eso, ¿qué era lo que estábamos haciendo? Usted va a pretender adorar al Señor enemistado con Él. ¿En qué estaba antes? O sea, es el punto que estoy trayendo. Es importante que reconozcamos que unánimes con el Señor tenemos que estar siempre, porque Él nos ha puesto el Espíritu dentro de nosotros. En 1 Juan capítulo 1 dice, si confesamos nuestros pecados, dice el verso 9 capítulo 1 del 1 Juan, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y esa es la vida del creyente. Usted no es perfecto en el sentido de que su carne es perfecta, su carne no es perfecta, esta es la misma carne, usted siempre ha tenido la misma. Lo que es diferente es que el alma ya ha sido redimida, el alma eterna ha sido redimida. Pero no se preocupe porque la carne suya va a ser redimida también. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga a buscarnos. Entonces ya el cuerpo suyo que no sirve mucho, le van a dar un modelo nuevo. ¿Sabe qué tiene ese modelo nuevo? Que no ama hacer las cosas de la carne, las cosas del pecado, sino amar, hacer la voluntad de Dios. Ahí va a ser la diferencia. Pero mientras eso no llegue, o mientras eso esté todavía en nuestro futuro cercano, garantizado, pues usted tiene que ir al Señor todos los días. Pero eso no quiere decir que usted no está en comunión. A eso nos llama el Señor. Amén. Filipenses 3:16 dice, pero en aquello a que hemos llegado, o sea, a nuestro caminar con Cristo todos los días, sigamos una misma regla. Sintamos una misma cosa. Ahí está el asunto. Amén. Sintamos una misma cosa. El contexto, cuando Pablo dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, o sea, yo no he llegado a lo que yo estoy seguro fue que el Señor me llamó en esta vida. Pero ¿qué hago? No me detengo, no me friso, sigo orando, sigo santificándome más, sigo pretendiendo agradar al Señor más, sigo disminuyéndome yo, cosa de que el Señor aumente más en mí. Amén. Todo ello es lo que quiere decir el Pablo, aquí dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Dice, pero en aquello, dice el 16, en aquello a lo que sí hemos llegado, que sea esto, que sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. ¿Qué quiere decir? Que si alguno de nosotros dijera, yo he logrado tantas cosas por Cristo, pero eso no está en unanimidad con mis hermanos, pues de nada sirve. By the way, eso es lo que nos habla en 1 Corintios 13, que no es un capítulo para las bodas, vuelvo y digo. Es donde dice la preeminencia del amor. Dice, ¿qué me vale a mí que yo hablase unas lenguas que son de ángeles? No sé hablar español bien, ni inglés bien, pero ponle que yo pudiera ver lenguas de ángeles. Si yo pudiera, dice, y no tengo amor, o sea, no dejo que el Espíritu gobierne mi vida, ¿qué vengo a hacer? Como cuando tú le das un cantazo a un canto de metal, a un platillo. Estoy haciendo ruido, estoy molestando básicamente. Dice, y si yo tuviese profecía, si yo digo que tengo profecía, cuando otros no la tienen, y puedo entender todos los misterios y toda ciencia
Y si tengo toda la fe del mundo, de tal manera que cuando yo ejerzo mi fe, los montes cambian de sitio. Si fuera eso y no tengo amor, no vale nada. Y eso es lo que está enfatizando aquí. Porque el capítulo 13 y el capítulo 14 enfatizan sobre el no estar desunidos de los hermanos. No hay nada más fatídico y más grave en una congregación cuando no se está unánime. Estoy enfatizando sobre esto porque es importante. Amén. Preferible es y mandato es que cuando hay cosas que no son esenciales, en las cuales usted no está de acuerdo ni al gusto, usted se lo traga y usted le pide al Señor, Señor, ayúdame a tener paz y paciencia aquí. Por ejemplo, a lo mejor hay un perfume que a usted no le gusta y el hermano lo usa. La hermana lo usa. Y a lo mejor el esposo de la hermana dice, ay, ese fue el perfume que yo te regalé, ese es el que me gusta a mí. Pues el perfume no es para que le guste a usted, es para que le guste al esposo de la hermana. ¿Es usted la esposa de la hermana? Pero es que yo me siento al lado y me da, pues, ¿qué usted hace? Me da como alergia, me da piquilla en la nariz, pues échate más para acá y siéntese aquí. Porque eso es una nimiedad. Este es el perfume que vamos a usar o no. ¿Entiendes? Que si usted que el hermano se sienta en lo mío y se pasa todo el día. Yo loco traerle una bolsita de Halls, a ver. A lo mejor no se quita con Halls, a lo mejor es que tiene esa caja espera, a lo mejor un tic nervioso. ¿Qué usted va a hacer? Usted lo abraza y lo ama en Cristo Jesús. Usted no se va a poner con contienda por una pura tontería de una caja espera. ¿Entiende? A esas cositas son las que la Biblia nos hace énfasis, ¿no? Cosas que son verdaderamente importantes. Sobre ellas que nos tenemos que enfocar. Amén. Ahora bien, hay una porción que quería leer para ir resumiendo, hermano. Unanimidad. ¿Ok? Verso 14 del capítulo 8. ¿Okay? Un énfasis que quiero hacer ya al final. El Espíritu Santo que está en nosotros y está en todos nosotros. Cuando usted es de Cristo, el Espíritu Santo está en usted. Todos los que son guiados, Romanos 8:14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, pues esos son los hijos de Dios. Esa es la definición de un hijo de Dios. ¿Se acuerda que al principio tradicionalmente dice, todos somos hijos de Dios? Y eso no lo dice la Biblia. Que Dios nos crea a todos, sí. Somos criaturas de Dios todos somos criaturas. Pero los hijos de Dios, dice, son los que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Y quiénes son los que tienen el Espíritu de Dios? Los que han confesado a Cristo como Salvador. Los que han confesado su pecado, pedido a Cristo que nos salve y nos limpie con su sangre. Esos son hijos de Dios. Esos son los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que en Gálatas 5:25 dice, y si usted vive por el Espíritu, o sea, si usted reclama que usted vive según el Espíritu le dicta, pues camine también por el Espíritu, ande también por el Espíritu. Y no, en esa parte sabe que dice, y no practiquéis las cosas de la carne. ¿Okay? Y por ahí menciona todas las cosas de la carne. ¿Okay? Todos esos deseos, la concupiscencia, ¿verdad? Que trata de los malos deseos de hacer las cosas malas. Amén. Y esa es la guía en la vida cristiana. Le digo esto también, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo, fíjese esto, el Espíritu Santo está en usted, está en mí, está en su hermano. Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿cuántos Espíritus Santos hay? Uno, el mismo en todos. Estamos cantando, es un solo Señor, un solo bautismo, un solo Espíritu. ¿No le está raro a usted cuando usted escucha decir, allá está el Señor diciendo tal y tal cosa, de tal hermano dijo tal y tal cosa, pero ya hay que estar apercibido? Esas cosas yo las dejaba pasar como una ignorancia menor. Cuando alguna persona venía de la congregación diciendo esas cosas. Pero ¿sabes qué? Ya decidí que no le puedo tratar con ignorancia menor. En cuanto yo agarro a una persona diciendo eso, yo lo voy a llamar a la parte y decir, hermana, vamos a ver lo que dice la palabra respecto a aquí. Porque si usted tiene el Espíritu Santo de Dios y usted presume que aquel que dicen que está diciendo tales cosas que usted nunca ha escuchado, tiene el Espíritu Santo de Dios, entonces, ¿por qué si usted tiene el Espíritu usted no las ha escuchado antes? ¿Por qué el Espíritu no se las ha revelado a usted también? Si usted es hijo o hija de Dios, ¿no entendiendo? ¿Por qué dicen que el Espíritu Santo le revela unas ciertas cosas a unas personas y a otras no? Eso no es bíblico, hermano. Eso no es bíblico. ¿Sabe dónde sale eso? Salen de unas nociones carismáticas que no son bíblicas. Tenemos que decirlo así. Y no son sanas en la iglesia. ¿Ven? ¿Cuántas veces escucho yo decir?
Una vez estaban diciendo, no, pero allá, el Espíritu está revelando que venía un tsunami. Una vez, que venía un tsunami. Y todavía lo están esperando, el trapo de tsunami. Y después dijeron, fue un jabalú, que no se está claro si en verdad lo dijeron o fue que después lo negaron. Esas mogollas son dignas de los hijos de Dios. No, hermano. A usted se levantó un día pensando que venía un tsunami a los mismos tiempos que se lo revelaron que aquellos otros de por allá. No, hermano. Hay que tener cuidado. Usted sabe quién habla mucho por ahí. El diablo habla mucho. El diablo dice cosas que parecen bíblicas. Esa ha sido su especialidad toda la vida. Y tenemos que tener cuidado. Porque aunque diga algo que parece inofensivo, ¿qué gran problema hay que se anunció un tsunami y no vino nada? Mejor si no vino nada. Usted dice, ¿cuál es el problema ahí? El problema es que dan la impresión de que Dios está hablando en un sitio y no está hablando en otro. Y eso no es bíblico, hermano. ¿O es que usted hay días que usted no está guiado por el Espíritu? Que hay vacaciones del Espíritu en usted. No, hermano, eso no es bíblico. Si vamos al fundamento, usted tiene la capacidad dada por el Espíritu Santo de Dios de entender, porque el Espíritu le guía en sus decisiones día a día. Los que viven en el Espíritu andan en el Espíritu. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Por lo tanto, usted no tiene que esperar que venga el profeta mengano a decirle nada. Eso en los tiempos del Antiguo Testamento, donde el Espíritu no moraba en las personas. Ahora usted es sacerdote de Cristo. Amén. Real sacerdocio. Eso es lo que quiere decir Pedro. Si usted vaya a Pedro. Entonces, cuando se pone a meditar en esto, dice, por eso es que dice esto aquí. Amén. 1 Pedro 2:9 dice, nosotros, ustedes son linaje escogido, porque el Señor nos escogió de entre el mundo. O sea, es raza escogida. Sacerdocio real. ¿Qué es eso, sacerdocio real? Los verdaderos sacerdotes. ¿Qué es un sacerdote? El que intercede entre el mundo y Dios. Pues ya no hay nada de ello. Cuando se rompió el velo, cuando Cristo murió, ¿qué es lo que quiere decir eso? El velo se rasgó del templo de arriba a abajo, se rajó. Un velo que es como así, como de 3 pulgadas de gordo la tela esa. Eran capas y capas y capas. Se rajó como el que raja un papel. ¿Por qué? Cuando Cristo dio su vida por nosotros. ¿Por qué? Porque cuando Cristo murió, amén, pagó por los pecados de todos aquellos que vienen a Él. Ya no hace falta ir a sacrificar un cabro, ni una oveja, ni una vaca. Ni entrar solamente al lugar santísimo del templo, detrás del velo. Una vez al año, una persona, para representar al pueblo entero. Ya eso se acabó. Porque ahora usted está en la presencia del Señor todo el tiempo. ¿Acaso el Espíritu Santo no mora en nosotros? ¿Sabe cuál es el lugar santísimo? Usted es el lugar santísimo. Y dice, de verdad eso es lo que pues así mismo es, hermano. Entonces, si Dios mora en usted, usted tiene que esperar que fulanito allá en un monte sueñe algo, que es lo que le va a decir. He tenido tantos problemas y tantas vicisitudes con esto a lo largo de los años. Personas que mandan a decir lo que están diciendo. Se da mucho, porque hay mucha connotación y falsedad entre muchas personas. Usted tenga cuidado con ello. Eso lo que trae también es discordia. Dice, ¿por qué el Señor está diciendo en un lado, no dice en el otro? Tenga cuidado. Si usted está en paz con el Señor, y usted está andando según dice la palabra, y usted ama al Señor, y usted está en comunión con Él, porque tiene su espíritu, usted no tiene que estar esperando, ni se está perdiendo nada que están diciendo, están hablando allí. Que hay un mover fresco del espíritu en tal barrio. ¿Usted ha escuchado eso? Eso es cajato. Eso no es verdad, hermano. Entonces, porque hay un mover allá fresco y aquí no. ¿Cuál es el susodicho mover fresco? Que allá están haciendo ciertas cosas más en la carne que en otra cosa. Sí, tengan cuidado con eso. No se ha perdido nada. Por eso es que tenemos que ser factuales con la palabra. Amén. No se preocupe que lo que el Señor le quiere hablar a la iglesia, el Señor se lo habla a la iglesia completa a través de un solo espíritu que la iglesia tiene. Amén. Otra advertencia, tenga cuidado con las cosas nuevas. El evangelio es el mismo desde que se predicó hasta hoy y será el mismo hasta que Cristo venga. Que nosotros somos pecadores y que Cristo murió por los pecadores, resucitó al tercer día y todo aquel que en Él cree no será avergonzado. Ese es el evangelio. No hay nada más de eso. Eso es lo bueno,
que todo eso continúa y continúa y continúa y continúa y continúa y continúa hasta que Él venga. Que si un día va a venir y van a caer estrellas del cielo, pues eso usted lo sabe porque eso lo dice la Biblia aquí. Que vendrán y las estrellas, las potencias del cielo serán conmovidas y caerán sobre la tierra. ¿Cuándo va a suceder eso? En la gran tribulación. ¿Usted le importa eso algo para algo? ¿Acaso viene la gran tribulación para usted? Pues, ¿cómo usted sabe eso? Por la Biblia. Pero hay otros que dicen, por allá vienen. Están diciendo que viene el grande, el terremoto grande para Puerto Rico. El que sucedió en el 1918, ya pasó. Y dicen que es cada 100 años. ¿Quién dijo que era cada 100 años? Hace poco escuché yo, cuando esos tiempos, ¿verdad? Que vienen los terremotos del 20. ¿Ves? Viene cada 100 años. Bueno, cada 102 porque fueron el 18. Entonces en el 2020 vienen los terremotos. No, pero que eso es así, van a venir. Aquellos terremotitos que pasaron allá afuera, comparado con el vino el 18, que el agua se metió hasta el cabo por todo esto aquí. Hay personas que dicen que eso es como un gelo. Se deja meter miedo. ¿Cuántas veces, cuántas revelaciones? Entonces, haga memoria, usted lo puede buscar en los medios. Llévame ahí, va al 2020, a ver cuántas personas estaban hablando de que iba a venir tsunami y cuánta vaina había. Mira a ver si vinieron. Que Dios está diciendo, el Señor trae juicio, trae azufre sobre el pueblo. Sufre sobre el pueblo, ¿qué pueblo? Sobre su pueblo. Pero si nosotros fuimos redimidos de toda maldición, ¿cómo Él va a traer fuego y azufre? El fuego y azufre está destinado para los que no creen en el Señor. Vaya teniendo cuidado, porque todas estas cosas son a veces invenciones de gente de lo que quieren es manipular. Todo eso rompe la unidad del Espíritu. Por eso nosotros tenemos que estar claros en qué hemos creído y no estar pendientes de las cosas que la gente dice que anda diciendo, hermano. Amén. Y quiero terminar con un verso. Bendito sea el Señor. Juan 16:13, y con ello terminamos. En el nombre de Jesús. ¿Usted quiere saber cuál es la verdad de Dios en la Biblia? Amén. Pues ya usted está capacitado para ello, porque le fue dado ese espíritu de verdad. Mire, Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Oyere de quién? Del Padre. Y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Dice, todas las cosas que habrán de venir. El Espíritu le comunica a usted todas las cosas que han de venir que usted debe saber. O sea que cuando digo usted no se ha perdido nada, es literalmente usted no se ha perdido nada. Lo que el Espíritu nos ha dicho, me lo va a decir a mí, se lo va a decir a usted. Amén. Sobre qué cosas van a pasar, si les quiere revelar algo más allá de lo que está en la Escritura, el Espíritu se lo va a revelar a todos nosotros que están aquí. Yo dudo que eso pase porque ya todo está revelado aquí. Amén. Si alguien le dice tal cosa de lo que está en la Biblia, usted le dice amén. La Biblia lo dice. Eso no es nuevo. La Biblia lo dice aquí. Si viene una persona diciendo una cosa fantástica que usted nunca ha escuchado, ni ningún otro hermano suyo ha escuchado, ya usted sabe qué es lo que hay. Y usted no tenga reparo en decirle, eso no es verdad. Circunscríbete a la palabra en el nombre de Jesús. No te pongas a inventar. No estés fantaseando con la palabra. Vamos a estar sinfónicos en armonía con la palabra y con los hermanos. Amén. Ese espíritu nos va a guiar a toda la verdad y le va a hacer saber las cosas que habrán de venir. Sigo enfatizando sobre ello. ¿Usted quiere saber lo que va a pasar? En todas las cosas. ¿Usted quiere? Pues usted está dotado porque el Espíritu Santo, si usted es de Cristo, el Espíritu Santo está en usted. ¿Qué cosas voy a saber? Las cosas que Dios ha dispuesto a revelarse. ¿Sabe lo que Dios nunca le va a decir a nadie? La fecha que Cristo viene. Pero eso no impide que hay un montón de gente que han venido, vienen y seguirán viniendo. Y dice, ya yo calculé, porque el Espíritu me lo reveló.
Y ya yo lo calculé, lo estimé. Y no falla, va a ser el martes tal, de tal año a tal hora. Y usted escríbalo. Usted está tirando un piso en cemento en su casa, haga así, márquelo ahí. Fulano dijo que iba a venir aquí y no es verdad, ya tú verás. Y así mismo pasa, no es verdad. Porque ¿sabe qué? Dice que el día y la hora, dice la Biblia, nadie lo sabe, sino solamente el Padre. Y por una gran razón. Cuando Cristo vaya a venir, va a venir. Usted lo que tiene que saber es que Cristo viene. Eso es todo. Que yo quisiera saber más que eso. Pues, pero no va a saber más que eso. Eso fue lo que Dios nos dio a eso. Me da la piquiña de saberlo. Pues, búsquese y jásquese con algo si te da piquiña, porque no va a venir nada, hermano. Y tenemos que ser bíblicos respecto a ello. ¿Amén? Hay cosas más importantes que saber cuándo viene Cristo. Usted puede pensar lo problemático que sería si todo el mundo supiera cuándo viene Cristo, ¿verdad? Y todo el mundo pensando que esa es la guirita con Cristo. Están 20 minutos que Cristo me va a convertir ahora, como si eso fuera así. La gente piensa que se va a convertir porque ellos quieren. Cuando el que llama y convierte es el Señor. Por eso que lo que tiene que saber la gente es que Cristo viene, no cuándo viene. ¿De qué viene? Viene. ¿Cuándo viene? No es importante. La Biblia dice que no lo sabe ni Cristo mismo. Dice, ¿cómo puede ser posible eso? Ni Cristo mismo lo sabe el Padre. Porque no es importante para más nadie, sino solamente para el Padre. Amén. Así que, importante, sinfoneo. Estar unánime. Amén. Estamos hablando de la provisión de Dios, de la bendición de Dios, ¿verdad? Durante el estudio de por la mañana. Esa es una de las grandes provisiones y bendiciones de Dios. El usted estar en comunión y en paz con sus hermanos. Amén. Sabiendo que los hermanos suyos confirman la fe que Dios ha puesto en su corazón y que el mismo Espíritu está en ellos también. Y no solamente eso, sino que cuando usted vaya a estar en la eternidad, ¿con quién usted va a estar? Con Cristo, así exactamente, pero ¿con quién más usted va a estar? Con los hermanos que están aquí, los que Cristo redimió y salvó. No solamente ustedes, hay otros muchos más, amén, que estarán en la eternidad. Todo eso que Cristo salvó, estarán en la eternidad. Bendito sea el Señor. En la bendición de Dios. Amén. Los unánimes de aquí, unánimes en la palabra, unánimes en la oración, unánimes en el Espíritu, estarán unánimes en la eternidad también. Amén. Oramos. Padre Santo, Señor, te damos gracias en esta hora. Dándote gracias por tu bendición, por tu Espíritu Santo que nos has dado, Padre, cuando hemos venido a ti para salvación. Gracias por habernos redimido de toda maldición y de toda condenación, y habiendo escrito nuestros nombres en el libro de la vida por tus méritos y porque nos compraste con la sangre de Cristo Jesús. Permite ahora, Padre, que esta palabra more poderosamente en nosotros, Señor, que seamos sanos en la palabra, que seamos factuales según tu palabra, que seamos bíblicos literalmente, como dice tu palabra, que creamos, Padre, lo que dice tu palabra y lo que verdaderamente tu Espíritu está verdaderamente diciendo, mi Señor. Ampáranos, Padre, de engaño, de tropiezo, de confusiones y de todas estas cosas que están abundantes alrededor de nuestros medios, más ahora con tanta comunicación y tanto medio social y tanta cosa. Tanta saturación de cosas que muchas veces no son tuyas, Señor. Ampáranos de ellos, Señor. Ayúdanos a afinar el oído a las cosas que son santas, a las que son verdaderas. Ayúdanos, Señor, esa forma a ser nutridos, Padre, por la verdadera palabra tuya, Señor, por la verdadera voz de tu Espíritu Santo, que tú guíes a tu iglesia hacia lo que es fundamental, a lo que es esencial, a lo que está en tu corazón, mi Señor Jesús. Y que de esa forma podamos estar en paz los unos con los otros y podamos estar en paz contigo también, mi Señor Jesús. Gracias te damos, Padre. Bendícenos en esta hora, Señor, que cuando salgamos de acá, vayamos con tu bendición, Señor, y tú nos vayas guiando de día a día, mi Señor Jesús. Santifícanos por medio de la sangre de Cristo, Padre. Perfecciónanos, Señor, caminando hacia la meta, que es Cristo Jesús. Gracias te damos, Padre. Llévanos con bien ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Dios me les bendiga. Saluda.